Un arco iris en Venus se llama Gloria. Aparece como una serie de anillos concéntricos de colores que son causados por la interferencia de las ondas de luz dentro de las gotas, en lugar de la reflexión, refracción y dispersión de la luz que forma un arco iris. La Nutella se inventó poco después de que terminase la Segunda Guerra Mundial porque el chocolate era muy caro. En esa época la disponibilidad de chocolate era baja porque la mayoría de los ejércitos del mundo repartían raciones de chocolate a sus soldados. La falta de suministro llevó a muchos a probar nuevos enfoques creativos, y en 1946 Pietro Ferrero creó una crema para untar hecha con pequeñas cantidades de chocolate y muchas avellanas que eran mucho más económicas. Aunque no era una idea nueva, su fórmula sí lo era, lo que hacía que fuese mucho más asequible para la gente normal. El hijo de Ferrero creó el producto final de Nutella y perfeccionó la fórmula a partir de 1964. La pizza hawaiana es un invento canadiense. Sam Panopoulos, un inmigrante y chef griego, introdujo esta combinación única de piña enlatada y pizza en 1962. Inspirado por la cocina agridulce china, la introdujo en el restaurante Satellite de Ontario. El organismo más grande del mundo se extiende unas 880 hectáreas y se trata de un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregón, Estados Unidos. La primera persona condenada por exceso de velocidad iba a 13 kilómetros por hora. Según el libro Guinness de los Récords, Walter Arnold superó el límite de velocidad de 13 kilómetros por hora en 1896. Más tarde también pagó una multa por exceso de velocidad con su bicicleta. Las naranjas no siempre fueron naranjas. En el sudeste asiático las naranjas eran originalmente de color verde y eran híbridos de mandarina y pomelo. De hecho, las naranjas en países más cálidos como Vietnam o Tailandia siguen siendo verdes incluso después de alcanzar la madurez. Hay cerca de 200 cuerpos congelados en el monte Everest. Escaparse de la prisión suele ser un delito penal en muchos países y lo más probable es que se agregue tiempo a la sentencia por intento de fuga. Sin embargo, en Alemania todo esto funciona de forma diferente, aunque no es el único país en aplicar esta ley. Allí, como en otros sitios, se considera de naturaleza humana querer escapar de la prisión, que se considera una violación del derecho a la libertad. De este modo, la fuga no se penaliza en sí misma mientras no haya otros factores como amenazas, violencia o daños. El rey de corazones es el único rey de una baraja de cartas sin bigote. Esta diferencia no fue una decisión estilística. Originalmente tenía uno, pero se perdió debido a un error de impresión del diseño original. El nombre de Yahoo es un acrónimo. Significa Yet Another Hierarchical Officious Oracle, lo cual se traduciría algo así como otro oráculo jerárquico organizado. La primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda, en el siglo XVI, para que coincidiese con el color de la Casa Real de los Países Bajos. Isaac Newton fue la imagen del primer logotipo de la marca Apple en sus inicios. Se podía apreciar al físico debajo de un árbol como una manzana. Anthony Hopkins nunca parpadeó en las escenas que participó en la película del Silencio de los Corderos. Se debe a que el actor vio un vídeo donde Charles Manson no parpadeaba durante toda una entrevista.
La araña Bagheera kiplingii fue descubierta en el siglo XIX y es la única especie de araña que ha sido clasificada como vegetariana. Se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100.000 kilómetros de venas, es decir, 2 veces y media la circunferencia terrestre. La fotografía al principio se llamaba heliografía. Uno de los padres de la fotografía, Nicephore Niepce, obtuvo sus primeras producciones exponiendo placas metálicas a la luz del sol. Es por ello que al inicio decidió llamar a este procedimiento heliografía, que proviene del griego helios, sol, y grafía, escritura o dibujo. El nombre con el que hoy conocemos a este proceso fue determinado en 1839 por Sir John Herschel. Alemania ha tenido 6 capitales distintas a lo largo de su historia. Antes de Berlín hubo otras 5 capitales alemanas: Aquisgrán, Ratisbona, Frankfurt am Main, Nuremberg y Bonn. Las cabezas de la isla de Pascua tienen cuerpo. En la década de 2010 los arqueólogos lo descubrieron cuando vieron que 2 de las figuras de las islas del Pacífico en realidad tenían enterrados torsos que llegaban a medir hasta 10 metros de alto. El chocolate contiene fenitelamina, una sustancia natural que es la que estimula en el cuerpo la acción de enamorarse. Desde el espacio se pueden apreciar 15 amaneceres y 15 anocheceres en un solo día. Desde cualquier parte somos testigos de un amanecer y un atardecer al día. Sin embargo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, donde se encuentran los científicos espaciales más prestigiosos, son testigos de 15 amaneceres y 15 anocheceres cada día. Si por alguna razón el Sol dejase de emitir luz, en la Tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. La fotografía más antigua del mundo muestra a un hombre lustrándose los zapatos. La foto describe una antigua escena en blanco y negro tomada en el año 1838 por Louis Daguerre en París. A simple vista no se nota, pero si enfocas la mirada podrás notar que en una pequeña parte inferior del lado izquierdo de la foto hay una persona que se están limpiando los zapatos. El primer teléfono móvil del mundo pesaba 800 gramos. El Motorola Dyna TAC 8000X, considerado el primer teléfono celular de la historia, fue un aparato muy poco ergonómico que pesaba más de 800 gramos. Su batería apenas alcanzaba a durar 1 hora siendo utilizado en conversaciones. Sin usarlo, el tiempo de uso se extendía a 8 horas antes de tener que cargarlo de nuevo. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya, que tiene 74 letras. El logo de Chupa Chups fue diseñado por Dalí y supuestamente le llevó 1 hora. La princesa Peach no se movió hasta 1988 porque a los diseñadores les resultaba demasiado complicado convertirla en un personaje móvil. Los europeos tenían miedo de comer tomates cuando se introdujeron desde América. Los estudiosos creen que Hernán Cortés trajo las semillas en 1519 con la intención de que los frutos se utilizaran de forma ornamental en los jardines. En el siglo XVIII los aristócratas comenzaron a comer tomates, pero estaban convencidos de que los frutos eran venenosos porque la gente moría después de comerlos. En realidad, la acidez de los tomates hacía aflorar el plomo de sus platos de peltre y de hecho murieron de envenenamiento por plomo. En el año 2018,
una botella de vino Romanée Conti de 1945 se vendió en Sotheby's por $558.000, siendo la más cara jamás subastada hasta el momento. Hasta 1905 nadie se dio cuenta de que las formas de África y Sudamérica encajaban como un rompecabezas. Fue Alfred Wegener y a partir de ahí formuló la teoría de la deriva continental. Se te pone la piel de gallina cuando tienes miedo para parecer más grande. Si miras a un gato que se enfrenta a un perro, a menudo verás que se le eriza el pelo, pero no se ve la piel de gallina que se esconde bajo su pelaje, que también les da cuando tienen miedo. La piel de gallina es una reacción al aumento de adrenalina, por eso se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío o estamos emocionados. Aunque ahora ya no lo necesitamos, nuestros antepasados la habrían necesitado cuando se enfrentaban a grandes animales antes de que comenzara la era de la humanidad. Kuji Samishi es una expresión japonesa que describe el acto de comer por aburrimiento o soledad. Me at the Zoo fue el primer vídeo publicado en la plataforma YouTube. Es un vídeo corto de 19 segundos subido el 23 de abril de 2005. Se llama Me at the Zoo y fue realizado por Jawed Karim, quien es uno de los cofundadores de la plataforma. El vídeo simplemente muestra a un grupo de elefantes durante una visita de Karim al zoológico. La nuez moscada puede ser alucinógena si se consume en grandes cantidades debido a la miristicina. El desierto del Sáhara era una selva tropical hace alrededor de 6.000 años. Etiopía va con 7 años de retraso en relación al resto de los países. Cuando empezábamos el año 2020, en Etiopía estaban en el cuarto mes del 2012. Esto se debe a que el calendario etíope calcula de forma alternativa la anunciación de Cristo, retrasándose 7 años con respecto a lo que se estima en el calendario gregoriano. Los aguacates son una fruta, no una verdura, y técnicamente se consideran una baya de una sola semilla. En Saturno y Júpiter llueven diamantes. La Universidad de Wisconsin ha determinado que las precipitaciones alcanzan las 100 millones de toneladas al año. Los átomos de nuestro cuerpo tienen más de 13.700 millones de años, porque se formaron en el Big Bang. Nuestros días se están alargando debido a la gravedad de la Luna. Cada año la distancia entre la Tierra y la Luna aumenta unos 3,8 centímetros, y al hacerlo hace que nuestros días sean ligeramente más largos. Esto se debe a la atracción de la gravedad de la Luna sobre nuestro planeta. La atracción gravitatoria de la Luna crea mareas, que son un bulto de agua que se extiende de forma elíptica. Pero la Tierra gira sobre su eje mucho más rápido que las órbitas de la Luna por encima, lo que significa que la fricción de las cuencas oceánicas arrastra el agua junto a ellas. Esto hace que el bulto se mueva ligeramente por delante de la Luna en su órbita, que a su vez intenta empujarla hacia atrás. Esto mina gradualmente la energía rotacional de nuestro planeta, desacelerando su giro mientras la Luna gana energía, lo que hace que se mueva hacia una órbita más alta y se aleje de la Tierra. El frenado incremental del giro de nuestro planeta ha provocado que la duración de un día terrestre promedio aumente en aproximadamente 1,09 milisegundos por siglo desde finales del siglo XVII. Otras estimaciones elevan la cifra un poco más, a 1,78 milisegundos por siglo, basándose en observaciones más antiguas de eclipses. Si bien nada de esto parece mucho, a lo largo de los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra,
se va acumulando. Hay una fruta llamada zapote negro que sabe a pudín de chocolate y natillas dulces. Normalmente las verduras que crecen bajo tierra, remolachas, zanahorias y patatas, deben comenzar a cocinarse en agua fría. Y las verduras que crecen sobre la tierra, maíz, guisantes y verduras de hojas verdes, deben comenzar el proceso de cocción en agua hirviendo. El nacimiento de una langosta azul tiene una probabilidad de 1 entre 2 millones. Estos animales deben su tonalidad a una anomalía genética que hace que produzcan más cantidad de cierta proteína que de otras. La distancia a pie más larga del mundo es de 22.531 kilómetros, desde Magadán en Rusia hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica. El primer vuelo comercial de pasajeros duró solo 23 minutos. En el año 1914, Abraham Fayl pagó $400, que hoy serían $8.500, por un vuelo en avión de 23 minutos. El vuelo, en el estado de Florida, en Estados Unidos, volaba entre San Petersburgo y Tampa, donde solo 33 de agua separan las dos ciudades. Fayl, exalcalde de San Petersburgo, y el piloto, Tony Janus, fueron los únicos pasajeros. Este vuelo allanó el camino para los viajes aéreos tal como los conocemos. Hay terremotos en la Luna y se producen por las tensiones de las mareas que se relacionan con la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. La medusa más venenosa del mundo es la Irukandji. Las Irukandji son unas especies diferentes de medusa de caja que se encuentran comúnmente en las aguas de la costa de Australia. Aunque son las medusas más venenosas del mundo, no necesariamente son las más peligrosas. Las especies más letales de medusa son medusas de caja, pero son más grandes y pueden administrar su veneno mucho más rápido. A pesar de esto, se deben evitar las Irukandji a toda costa, lo cual es bastante complicado ya que son más pequeñas que una uña. Otra razón para mantenerte alejado es que su veneno es 100 veces más potente que el de una cobra. Las Islas Faisanes cambian de nacionalidad cada 6 meses entre España y Francia. El primer avión voló el 17 de diciembre del año 1903. Wilbur y Orville Wright realizaron 4 breves vuelos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, con su primera aeronave a motor, también conocida como el primer avión. El cantante de The Offspring comenzó a asistir a la universidad para obtener un doctorado en biología molecular mientras todavía estaba en la banda. Rusia es el país con más bosques del mundo, con 815 millones de hectáreas. China tiene un solo uso horario. Tener una sola zona horaria está bien si el sol sale y se pone a la misma hora para todos. Sin embargo, mientras Beijing se prepara para irse a la cama a medianoche, la gente de Xinjiang está empezando a ver la puesta de sol. Esto es bastante sorprendente teniendo en cuenta que China es casi del tamaño de los Estados Unidos, que tiene 6 usos horarios. Curiosamente, China no siempre funcionaba con la hora de Beijing. La hora estándar de Pekín no se estableció hasta el año 1949, una decisión del presidente Mao Zedong en nombre de la unidad nacional. Antes de eso, en 1912, había 5 zonas horarias conocidas que estaban entre 5 horas y media y 8 horas y media por encima de la hora de Greenwich. Las balas no pueden penetrar más de 2 metros en el agua.
La bala puede avanzar solo entre 1 y 2 metros bajo el agua antes de hundirse. Hay un pueblo en los Países Bajos que no tiene calles, solo canales. Venecia no es el único pueblo que se mueve principalmente en barco. En el pueblo de Giethoorn, en los Países Bajos, no hay calles, solo senderos y más de 6 kilómetros de canales. El pueblo está repleto de casitas rústicas y rodeado de altos árboles. Los visitantes pueden recorrer el pintoresco barrio en kayak o ir en bicicleta por los senderos. Hay una roca en Australia más grande que la roca Uluru. Cuando se habla de grandes rocas en Australia, lo que suele venir a la mente es el famoso Uluru, que incluso se puede ver desde el espacio. Sin embargo, hay una roca todavía más grande. El monte Augustus es 2 veces y media más grande que el Uluru, y hay que conducir 54 kilómetros para rodearlo. Pero al fin y al cabo, Uluru sigue siendo la mayor formación rocosa del mundo, también conocida como monolito, mientras que la enorme estatura del monte Augustus está compuesta por muchas capas de arena y grava. Mongolia tiene la menor densidad de población entre todos los países del mundo. Nueva Zelanda tiene la zona residencial más empinada del mundo. La ciudad estadounidense de San Francisco es conocida como una ciudad de pendientes, con su calle más empinada con un ángulo de 27 grados. Pero si crees que eso es empinado, prueba a vivir en la calle Baldwin en Nueva Zelanda. Esta calle residencial de Dunedin ganó el récord mundial Guinness con su pendiente de 38 grados. La fuerte pendiente hace que todas las casas parezcan hundidas en el suelo. Los Países Bajos y Azerbaiyán tienen la particularidad de contar con capitales situadas bajo el nivel del mar. Las jirafas tienen 30 veces más probabilidades de ser alcanzadas por un rayo que las personas. Es cierto que solo hay 5 rayos mortales bien documentados sobre jirafas entre 1996 y 2010, pero debido a que la población de la especie es de solo 140.000 durante este tiempo, esto supone alrededor de 0,003 muertes por rayo por cada 1000 jirafas cada año. Esto es 30 veces la tasa de mortalidad equivalente para los seres humanos. San Marino, fundado en el año 301 después de Cristo, es considerado el estado soberano más antiguo del mundo. Los murciélagos ahorran a la industria agrícola miles de millones al año al comer insectos plaga. El tiempo más largo que alguien ha aguantado la respiración bajo el agua es de más de 24 minutos 33 segundos. El récord mundial de aguante de la respiración bajo el agua lo consiguió el croata Budimir Šobat el 25 de marzo del año 2021, que aguantó la respiración un total de 24 minutos y 37 segundos. Por término medio, un ser humano puede aguantar la respiración entre 30 y 90 segundos. El pueblo de París no tomó la Bastilla porque fuera un centro de reclusión y represión que también, sino porque era el mayor almacén de pólvora de la ciudad. Los revolucionarios habían robado 18.000 mosquetes, pero no podían dispararlos sin ella. Las estrellas de mar no tienen cuerpo. Al igual que otros equinodermos como los erizos de mar, sus cuerpos enteros se clasifican técnicamente como cabezas. El muesli se inventó en Zúrich. El médico y nutricionista Max Bircher-Benner experimentó con los efectos positivos de los alimentos crudos y, tras estudiar en la Universidad de Zúrich, abrió una clínica centrada en los beneficios de los alimentos naturales en la misma ciudad en 1897. Fomentó el consumo de su cereal inventado por él mismo,
el muesli. Las medusas existen desde hace 650 millones de años, más antiguas todavía que los dinosaurios y los tiburones. Europa no es un continente. No existe división alguna entre Europa y Asia, y es por esto que juntos conforman una gran masa continental llamada Eurasia. A pesar de la no diferenciación geológica, sí hay una fuerte barrera geográfica y sociocultural, así que dicha división tiene sentido aunque se trate de un mismo continente. Las esponjas marinas fueron reconocidas como animales en el año 1825. Comer zanahorias puede volver tu piel anaranjada. Las zanahorias están llenas del pigmento natural betacaroteno. Este pigmento es lo que les da a las zanahorias su vibrante color naranja. Si comes una cantidad excesiva de zanahorias, el betacaroteno puede ingresar a tu torrente sanguíneo, lo que le da a tu piel un brillo anaranjado. El nombre médico de esta afección es carotenemia y generalmente es inofensiva. Alaska era propiedad de Rusia. Se vendió a los Estados Unidos en 1867 por unos $7 millones. Cuando se cambia la hora para el horario de verano, tenemos un constructor al que agradecer o culpar. Cambiar la hora para el verano, para aprovechar al máximo las largas horas de luz en latitudes más altas, no es algo que todos acepten universalmente, pero nos guste o no, hay un activista británico obstinado al que podemos agradecer. Sin un constructor llamado William Willett, una cuarta parte del mundo, incluido Estados Unidos, tal vez nunca hubiera adoptado el horario de verano. Después de que Willett lograra persuadir a los líderes políticos, Gran Bretaña hizo el cambio durante la Primera Guerra Mundial. La medida se produjo debido a la escasez de carbón, y las horas de luz diurna más largas significaban una menor necesidad de electricidad alimentada con carbón para mantener las luces encendidas. Los dibujos del Pato Donald fueron vetados en Finlandia porque no usaba pantalón. Muchas personas caminan de un lado a otro mientras hablan por teléfono, y la psicología cree que esto puede ser una especie de mecanismo de defensa para compensar la falta de lenguaje corporal y señales no verbales que normalmente acompañan la conversación. El 0 fue visto por primera vez en tablillas cuneiformes escritas alrededor del 300 a.C. por los babilonios, quienes lo usaban como marcador de posición para distinguir 36 de 306 o 360, por ejemplo. El concepto de 0 en su sentido matemático fue desarrollado en la India en el siglo V. Esos tachones de metal en tus vaqueros tienen un propósito. Se colocan en ciertos puntos para agregar soporte adicional donde es más probable que el tejido se desgaste y se rompa. Los M&M llevan el nombre de los empresarios que los crearon. Forrest Mars y Bruce Murray, que aparentemente no tenían la mejor relación, ya que Mars le arrebató a Murray su participación del 20% del negocio antes de que se convirtiera en el dulce más vendido de los Estados Unidos. Las lenguas de las ballenas azules pueden pesar tanto como un elefante. Sus corazones también pueden pesar casi 1 tonelada y solo necesitan latir una vez cada 10 segundos. El hueso más pequeño de tu cuerpo está en tu oído. Este pequeño hueso, conocido como el hueso del estribo, tiene un tamaño promedio de 3 por 2,5 milímetros. El hueso del estribo se encuentra en el oído medio de los humanos y muchos otros animales, y es vital para transferir las vibraciones de los oídos al oído interno.
El pequeño bolsillo de los vaqueros fue diseñado para guardar relojes de bolsillo. Era necesario para los vaqueros en el siglo XIX, aunque ahora es principalmente un elemento decorativo. Los pistachos, los anacardos y las almendras se parecen más a las frutas que a los frutos secos. Se clasifican como drupas, que son frutas carnosas por fuera y que contienen una cáscara que cubre una semilla por dentro. Los fantasmas aparecen en 5 obras de Shakespeare: Hamlet, Macbeth, Julio César, Ricardo III y Cimbeline. Una plancha para hacer gofres inspiró uno de los primeros pares de zapatillas Nike. Bill Bowerman era un entrenador de atletismo en la década de 1950 a quien no le gustaba cómo se fabricaban las zapatillas para correr. Primero creó las zapatillas Cortez, pero quería unas zapatillas que fueran aún más ligeras y que se pudieran usar en una variedad de superficies. Durante un desayuno con gofres con su esposa en 1970, se le ocurrió la idea de usar la textura de gofre en las suelas de las zapatillas para correr. Las zapatillas con suela de gofre hicieron su gran debut en las pruebas olímpicas de atletismo de Estados Unidos de 1972 en Eugene, Oregón. Un curso de meditación de 8 semanas hará que la amígdala, asociada con el miedo y otras emociones, se encoja, mientras que la corteza prefrontal, asociada con la conciencia, la concentración y la toma de decisiones, agrandará. Una porción de col rizada tiene el 1180% del valor diario recomendado de vitamina K. La vitamina K recibe su nombre de la palabra alemana Coagulation, que significa coagulación de la sangre, ya que desempeña un papel importante en la regulación de los coágulos sanguíneos. Los pomos de cobre se autodesinfectan. El cobre y el latón son 2 de los materiales más populares para los pomos de las puertas, porque los compuestos de estos metales esterilizan las bacterias de forma automática. El animal terrestre más viejo conocido es una tortuga llamada Jonathan. Nació en 1882 y tiene 187 años. Vive en la isla de Santa Helena, en el Océano Atlántico, desde su nacimiento. El guión de Terminator se vendió por $1. James Cameron es el galardonado director de películas como Titanic y Avatar. Para conseguir su gran oportunidad con Terminator, vendió el guión por $1 y la promesa de que lo dirigiría él. La penicilina se llamó por primera vez jugo de moho. En 1928 el bacteriólogo Alexander Fleming dejó una placa de Petri en su laboratorio mientras estaba de vacaciones, solo para regresar y encontrar que un líquido alrededor del moho había matado las bacterias en la placa. Esto se convirtió en el primer antibiótico del mundo, pero antes de llamarlo penicilina se llamó jugo de moho. El primer cochecito de bebé fue diseñado para ser tirado por una cabra. William Kent, un arquitecto paisajista, inventó el primer cochecito de bebé para el tercer duque de Devonshire en el año 1733, pero no se esperaba que los padres de clase alta se esforzaran en transportar a sus hijos, por lo que Kent diseñó su modelo para que lo tirase un animal pequeño como una cabra o algo del tamaño similar. El nombre de la compañía HP se determinó mediante un lanzamiento de moneda en el año 1939. Bill Hewlett y Dave Packard, que se conocieron mientras estudiaban ingeniería, fundaron la empresa en un pequeño garaje. Para elegir el nombre combinaron sus apellidos con un guión. Lanzaron una moneda para decidir el orden, y aunque Dave Packard ganó, se decidieron por Hewlett Packard porque les gustaba más cómo sonaba.
Una empresa de Polonia fabrica vajillas de trigo para que puedas comer tu plato. Fabrican platos de salvado de trigo porque no solo es comestible, sino que también es completamente biodegradable. La vajilla de plástico puede tardar siglos en descomponerse, pero solo tarda 30 días cuando está hecha de salvado de trigo. La empresa fabrica platos, cuencos e incluso cubiertos que pueden soportar altas temperaturas y alimentos húmedos. Saturno es el único planeta de nuestro sistema solar que puede flotar en el agua. Aunque Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar, también es el más liviano. Podría flotar en el agua porque es básicamente una bola de gas gigante. El Sol emite un sonido, pero no podemos oírlo. En forma de ondas de presión, el Sol en sí emite un sonido. La longitud de onda de las ondas de presión del Sol se mide en cientos de kilómetros, lo que significa que están mucho más allá del alcance del oído humano. Los cometas huelen a huevos podridos. Un cometa huele a huevos podridos, cerillas encendidas y almendras. Se encontraron rastros de sulfuro de hidrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y cianuro de hidrógeno en la composición del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Las plantas llegaron antes que las semillas. Según el registro fósil, las primeras plantas se parecían al musgo y se reproducían con esporas unicelulares. Las semillas multicelulares no evolucionaron hasta 150 millones de años después. Algunas personas solo necesitan 4 horas de sueño por la mutación del gen HDEC2, que regula la duración del sueño y la vigilia, reduciendo la cantidad de tiempo de descanso que necesitamos cada día. El primer correo electrónico fue QWERTYUIOP. Se trataba de Raymond Samuel Tomlinson, el cual creó un sistema llamado ARPANET para enviar correos entre dos usuarios diferentes. En una entrevista declaró que el mensaje de prueba era QWERTYUIOP porque eran las letras que aparecían en el teclado. Existe un desastre natural llamado erupción límnica o fenómeno del lago explosivo. Sucede cuando dióxido de carbono hace erupción de las profundidades de un lago asfixiando a la flora, fauna y población humana. La fecha en las botellas de vino es la fecha en la que la uva fue cosechada y no la fecha en que fue embotellado tal vino. La Venus de Botticelli fue usada para mostrar los beneficios del Adobe Illustrator. Los creadores del famoso programa eligieron esta icónica pintura porque querían mostrar la potencia del programa mediante las curvas tan suaves de la pintura que relacionan muchos con el trazo vectorial. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas al día. Es un animal que no tiene dientes, pero su larga lengua es lo bastante eficaz para atrapar las 35.000 hormigas o termitas que engulle cada día. Su alimentación se basa en insectos y todo lo tritura con un sistema maxilar situado en la parte trasera de la boca. Su sistema es muy curioso porque rompen el termitero, pero nunca totalmente, para así dejar en el futuro que las termitas puedan reconstruirlo y volver a alimentarse. Un topo puede cavar un túnel de 100 metros de largo en una sola noche. Los atardeceres solo existen porque la atmósfera de la
Tierra actúa como un prisma para la luz. En términos científicos se llama dispersión. Las moléculas y partículas en la atmósfera, que son más numerosas al atardecer, dispersan la luz violeta y azul de longitud de onda corta lejos de nuestros ojos, por lo que podemos ver los otros colores del espectro como el amarillo y el naranja. La bandera nacional con más colores es la de Belice, de 1981, con 12. La persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz es Malala Yousafzai, que tenía solo 17 años en 2014, por su trabajo como activista de los derechos del niño y defensora del derecho de las niñas a la educación. El monarca que reinó más tiempo fue Luis XIV de Francia, que gobernó durante 72 años y 110 días. Llevar corbata puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro en un 7,5%. Un estudio de 2018 descubrió que usar corbata podía reducir el flujo sanguíneo, lo que puede provocar mareos, náuseas y dolores de cabeza. También puede aumentar la presión en los ojos si se usa demasiado apretada y es una gran portadora de gérmenes. Puedes jugar con el yo-yo en el espacio. En el año 2012, el astronauta de la NASA, Don Petit, subió un yo-yo a la Estación Espacial Internacional y demostró varios trucos. Funciona porque un yo-yo se basa principalmente en las leyes de conservación del momento angular para realizar trucos, que, siempre que mantengas la cuerda tensa, también se aplican en microgravedad. Viajas 2,5 millones de kilómetros al día alrededor del Sol sin darte cuenta. La órbita de la Tierra recorre unos 2,5 millones de kilómetros con respecto al centro del Sol y unos 19 millones de kilómetros con respecto al centro de la Vía Láctea. La mayoría de los gatos pelirrojos son machos. Hay aproximadamente 3 gatos machos pelirrojos por cada hembra pelirroja. Esto se debe a que el gen pelirrojo se encuentra en el cromosoma X, lo que significa que las gatas necesitarían 2 copias del gen para convertirse en pelirrojos, mientras que los machos solo necesitan una. Los ladrillos Lego resisten la compresión mejor que el hormigón. Un ladrillo Lego de plástico normal es capaz de soportar el peso de otros 375.000 ladrillos antes de romperse. Mercurio, no Venus, es el planeta más cercano a la Tierra en promedio. En promedio, Mercurio está a 1,04 unidades astronómicas de la Tierra en comparación con la distancia promedio de 1,14 entre la Tierra y Venus. Una unidad astronómica es igual a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, Venus sigue siendo el más cercano a la Tierra como parte de su órbita alrededor del Sol. La esperanza de vida media de los dinosaurios. El tiranosaurio, por ejemplo, alcanzó su tamaño completo entre los 16 y los 22 años y vivía hasta los 27 o 33. Y los dinosaurios más grandes, como el brontosaurio y el diplodocus, tendían a vivir entre 39 y 53 años, tal vez a veces alcanzando los 70. A simple vista, las estrellas se pueden ver como eran hace 4.000 años. Sin un telescopio, todas las estrellas que podemos ver se encuentran a unos 4.000 años de luz de nosotros. Esto significa que, como mucho, estamos viendo estrellas como eran hace 4.000 años, más o menos cuando se estaban construyendo las pirámides de Egipto. La risa llegó antes que el lenguaje. ¿Y cómo lo sabemos?
Unos investigadores hicieron cosquillas a unos monos bebé, lo que, además de ser adorable, demostró que comparten la misma estructura que los nuestros y probablemente surgieron en nuestros antepasados comunes hace millones de años. El lenguaje surgió mucho después. Argentina produjo el primer largometraje animado de la historia. Incluso si conoces bien la historia de Disney, podrías suponer que Blancanieves y los siete enanitos, una producción de Walt Disney de 1937, tiene la distinción de ser el primer largometraje animado. Sin embargo, Argentina produjo un largometraje animado 20 años antes. Según el libro Guinness de los Récords, El Apóstol, una sátira política, tuvo una duración de 70 minutos y estuvo compuesta por 58.000 dibujos. Las Bahamas albergan la escultura submarina más grande del mundo. Escondida bajo la superficie del océano se encuentra la estructura submarina más grande del mundo, que pesa 60 toneladas y mide 5,5 metros de alto. Es llamada Ocean Atlas. El artista detrás de ella, Jason de Caires Taylor, crea esculturas submarinas que suelen atraer la colorida vida marina a los fondos marinos que alguna vez fueron estériles. IKEA es un acrónimo que significa Envar Kamprad Emtarid Agunarid, que es el nombre del fundador, la granja donde creció y su ciudad natal. Dinamarca es el país más limpio del mundo. Se ha convertido en uno de los pioneros ambientales, clasificado como el país más limpio por el Índice de Desempeño Ambiental en 2021. La actitud ambiental de Dinamarca es parte de la vida cotidiana de los lugareños. Basta con mirar el edificio de vanguardia Copenhague de la ciudad. Se trata de una planta de energía residual que convierte la basura de la ciudad en calor y electricidad. Y también tiene una pista de esquí seca encaramada en su tejado. Un pueblo turco todavía utiliza el lenguaje de los pájaros en la vida cotidiana. El pueblo turco de Kuzkoy practica un lenguaje silbante poco común conocido como lenguaje de los pájaros. A pesar de su nombre, este lenguaje no se utiliza para comunicarse con los pájaros, sino con los habitantes del pueblo dispersos por el escarpado territorio montañoso de Kuzkoy. Los mensajes pueden ser tan intrincados como el lenguaje humano, y los sonidos agudos son una forma genial de comunicarse a largas distancias. Esta costumbre centenaria también ha sido incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2017. Astronauta es una palabra compuesta derivada de dos palabras del griego antiguo, astro, que significa estrella, y nauta, que significa marinero. Por lo tanto, astronauta significa marinero estelar. Las cabezas de la isla de Pascua tienen cuerpo. En la década de 2010, los arqueólogos descubrieron que dos de las figuras de las islas del Pacífico tenían torsos que medían hasta 10 metros. Se puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Las ballenas azules pesan una media de entre 130.000 y 150.000 kilos y su corazón pesa aproximadamente 180 kilos. La última letra añadida al alfabeto inglés fue la J. La letra data de 1524 y antes se utilizaba la letra I latina para los sonidos I latina y J. El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí. El artista surrealista diseñó el logotipo en 1969. El ketchup se vendía como medicina. El condimento se recetó y vendió a personas con indigestión
en 1834. La distancia a pie más larga del mundo es de 22.531 kilómetros. Se puede ir andando desde Magadán, en Rusia, hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. No hay que volar ni navegar, solo puentes y carreteras abiertas. La Luna tiene terremotos lunares. Se producen debido a las tensiones de las mareas relacionadas con la distancia entre la Luna y la Tierra. Los humanos son los únicos animales que se ruborizan. Al parecer, también somos los únicos animales que experimentan vergüenza. Esto se debe a que es una emoción compleja que implica entender las opiniones de otras personas. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Al parecer, se eligió por su relación con el dominio y la caballerosidad, así como con la pureza y la inocencia en la mitología celta. El primer avión voló el 17 de diciembre de 1903. Wilbur y Orville Wright realizaron 4 breves vuelos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, con su primera aeronave a motor. La nuez moscada es un alucinógeno. La especie contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente si se ingiere en grandes dosis. Una botella de Borgoña francesa de 73 años se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta en el año 2018, al alcanzar los $558.000, unos 439.300 euros. La botella de Romanì Conti de 1945 se vendió en Sotheby's por más de 17 veces su estimación original de $32.000. Las artes solía ser un deporte olímpico. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. El gorro de cocinero tiene 100 pliegues. Al parecer, pretende representar las 100 formas en que se puede cocinar un huevo. En 2014 hubo un match de Tinder en la Antártida. 2 investigadores coincidieron en la aplicación global de citas en la parte más remota del mundo. Un hombre que trabajaba en la estación antártica McMurdo de Estados Unidos y una mujer que acampaba a 45 minutos en helicóptero. La probabilidad de que exista una langosta azul es de 1 entre 2 millones. Las langostas azules son de ese color debido a una anomalía genética que hace que produzcan más cantidad de una determinada proteína que de otras. El libro A la recherche du temps perdu de Marcel Proust contiene unos 9.609.000 caracteres, que lo convierte en el libro más largo del mundo, y el título se traduce como El recuerdo de las cosas pasadas. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Esta podría ser la razón por la que las aves a menudo corren en círculos cuando tratan de escapar de los depredadores a pesar de su rápida velocidad de carrera. La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo y es 100 veces más pequeña que la isla de Manhattan. Japón tiene más de 200 sabores de Kit Kat. Están creados exclusivamente para diferentes regiones, ciudades y estaciones. Hay algunos que suenan muy bien, como el de plátano, el de tarta de queso con arándanos y el de helado de Oreo.
y otros muy cuestionables, como el de patata asada, el de melón y queso, el de wasabi y el de zumo de verduras. Todos los relojes en Pulp Fiction marcan las 4:20. El eclipse total de sol más largo del siglo XXI duró 6 minutos y 29 segundos y se produjo el 22 de julio de 2009. El color del pez dorado originalmente era gris. Su color es solo una mutación genética. Los piratas llevaban un parche negro en el ojo para poder ver mejor en la oscuridad. Se necesitan 140 litros de agua para cultivar granos de café, procesarlos para hacer una taza de café. Si toda el agua se distribuyera uniformemente sobre la superficie de la Tierra, habría una profundidad de 3.700 metros de agua. Chris Vertige rompió un récord mundial al cruzar el Océano Atlántico en solitario con ayuda de una paleta de remar y una tabla en 93 días. Las plantas crecen más rápido cuando hay música. Los elefantes bebés chupan su trompa tal como los bebés humanos chupan su dedo para tranquilizarse. Los humanos comemos más plátano que los monos. Un caracol puede tomarse una siesta regular de 1 semana y dormir hasta 3 años. En Japón cultivan sandías cuadradas para meterlas fácilmente en el refrigerador y hacer cubos perfectos. Para algunas flores silvestres, las moscas son mejores polinizadoras que las abejas. El solitario fue creado para que los usuarios de Windows aprendieran a utilizar el ratón. El rinoceronte blanco no es blanco, es de color gris. Los dragones de Komodo son los lagartos más grandes que viven en el mundo. El vencejo común permanece en vuelo ininterrumpido durante 10 meses. El nombre completo del pato Donald es Donald Fauntleroy Duck. Los mexicanos son los mayores consumidores de Coca-Cola en el mundo. Una planta de piña tarda alrededor de 2 años en dar su fruto. Masticar chicle mientras cortas una cebolla te ayudará a no llorar. Un día en Mercurio dura 2 años mercurianos o 176 días terrestres. Es decir, desde el amanecer hasta el amanecer del día siguiente. El Italus, un pino de los Balcanes, es el árbol más antiguo de Europa, y a pesar de tener casi 1230 años, el pino sigue creciendo. El tiempo más largo transcurrido entre el nacimiento de 2 gemelos es de 87 días. El hecho ocurrió en 2012, estableciéndose un récord Guinness. Todos los cisnes de Inglaterra pertenecen a la reina,
La Ciudad del Vaticano es el país que bebe más vino per cápita, 74 litros por ciudadano por año. Una ley de Alaska prohíbe mirar a un alce desde un avión. La capital argentina posee la avenida más ancha del mundo, la del 9 de julio, con 140 metros. El desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más seco del mundo. En cualquier momento, alrededor del 0,7% de la población mundial está borracho. Debido a que el metal escaseaba, los premios Oscar otorgados durante la Segunda Guerra Mundial eran de yeso. El helio fue descubierto en Kansas. En 1905, los profesores de química Hamilton P. Cady y David F. encontraron suministros de helio por primera vez. En Hong Kong, McDonald's ofrece banquetes de bodas en sus restaurantes. El primer despertador personal solo podía sonar a las 4 de la mañana. Existen 17 formas de llamar al número 2 en el idioma polaco. El aguacate es venenoso para las aves. La manzanilla de la muerte es el árbol más letal del mundo. Quemarlo es tan letal como tocarlo. En Polonia, al primer piso de un edificio se le llama piso 0 y no piso 1. Europa tiene un país cuya religión oficial es el budismo, la República de Kalmukia. Más del 90% de los accidentes aéreos tienen supervivientes. El disfraz de león en el filme El Mago de Oz estaba hecho de auténtica piel de león. Los humanos podemos distinguir más de 1 billón de olores diferentes. Se dice que la nariz humana, presionada contra el suelo como la de un perro, es lo bastante sensible para seguir un rastro en terreno abierto. En 1923, el jinete Frank Hayes ganó una carrera en Belmont Park, aunque ya había muerto. Sufrió un ataque al corazón a mitad de la carrera, pero su cuerpo permaneció sobre la silla hasta que su caballo cruzó la línea antes que todos. Roy C. Sullivan era un guardabosques que ostentaba haber sido alcanzado por un rayo más veces que cualquier otro y siempre sobrevivir. 7 veces. El nombre científico del gorila occidental es gorila. En 1567, Hans Steininger, el hombre con la barba más larga del mundo, murió después de tropezar con ella cuando corría para salvarse de un incendio. Su barba medía 1,40 metros. Los Fulgate eran una familia de piel azul. Vivían aislados en las montañas de Kentucky y al parecer su tono de piel era consecuencia de la combinación de la endogamia y una rara condición genética conocida como metahemoglobinemia. En la Antártida existe un glaciar que vierte líquido rojo, como si fuera sangre. Por eso es llamado cataratas de sangre.
pero solo se trata de óxido de hierro. El copo de nieve más grande que se ha visto tenía una anchura de 38 centímetros. Los grandes terremotos pueden acortar permanentemente la duración del día terrestre, pues mueven los ejes de traslación en la Tierra. En un pueblo de Tanzania, en 1962, hubo una epidemia de risa que duró varios meses. Supuestamente más de 10.000 personas sufrieron de risas incontrolables que duraban horas, acompañadas de llanto, problemas de respiración, violencia y paranoia. Una nube negra de tormenta pesaría más de 200.000 elefantes. Un elefante medio pesa unas 6 toneladas. Se dice que el primer partido de básquetbol de la historia se jugó con un balón de fútbol y 2 canastas de frutas a cada lado del gimnasio como canastas. El fuego no tiene sombra. Los perros dálmata no nacen con manchas. En la segunda semana es cuando le empiezan a aparecer las manchas negras. En Japón hay personas que son contratadas para empujar a los pasajeros del metro. La mantis religiosa es el único insecto que solo tiene un oído y no está en la cabeza, sino en el tórax. El primer ratón de computadora fue hecho con madera en 1964 por Doug Engelbart. Por un corto periodo de tiempo, el planeta Urano fue nombrado George. Varios estudios han demostrado que los pacientes de cirugía que miran paisajes naturales, incluso en fotos y vídeos, sienten menos dolor que los que no lo hacen. En Queensland, Australia, es ilegal tener un conejo como mascota, a menos que seas un mago. Antes del siglo XX, las ardillas eran una de las mascotas más populares de los Estados Unidos. Los erizos pueden tener entre 5.000 y 7.000 púas. Un registro con fecha de 9 de enero de 1493 contenía el comentario de Cristóbal Colón donde decía que había visto claramente 3 sirenas, pero que no eran tan hermosas como se dice que son. La razón por la que no eran hermosas como él se imaginó es porque lo que en realidad vio eran manatíes. Los billetes de los Estados Unidos son de tela y no de papel. El 75% es de algodón y el 25% de lino. Los torbellinos de arena en Marte pueden ser 10 veces más altos que en la Tierra, pues llegan a medir 19 kilómetros de altura, cuando en la Tierra un remolino de polvo nunca llega a los 2 kilómetros. Los Madocua o dik-diks, unos pequeños antílopes, usan sus lágrimas para marcar su territorio. Entierran su cabeza en el pasto para dejar una secreción pegajosa que emana de sus ojos. Los pulmones no son del mismo tamaño. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño, lo que deja espacio para el corazón. Las tortugas inspiraron a los antiguos militares romanos. Hicieron que los hombres formasen filas y sostuviesen escudos enfrente o por encima de ellos para proteger completamente al grupo. Sony creaba televisiones de bolsillo.
Ya en 1982, Sony produjo el Watchman FD210, que tenía una pequeña pantalla de escala de grises de 5 centímetros. Los humanos perdemos unas 40 libras de piel, 18 kilos, en toda nuestra vida, reemplazando nueva piel cada mes. La mayoría de las arañas tienen entre 6 y 8 ojos. El fotógrafo australiano Peter Leake vendió su foto Phantom a un coleccionista privado por $6,5 millones, convirtiéndola en la foto más cara de la historia. Los armadillos tienen un caparazón muy resistente. De hecho, un hombre de Texas fue hospitalizado después de dispararle a un armadillo y que la bala rebotase e impactase en su mandíbula. El lago Hillier es un lago de color rosa chicle en Middle Island, en Australia Occidental. Nadie sabe por qué es color rosa. Hay otro lago de color rosa y se llama Lake Redba en Senegal. Walt Disney tenía fobia y terror a los ratones. La Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta, las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. Australia es más ancha que la Luna. La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia, de este a oeste, es de casi 4.000. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya o conejillo de Indias. Se considera maltrato animal porque son seres sociales y se sienten solos. A pesar de lo que muchos creen, Hemingway jamás usó una Moleskine, ni Picasso, ni Bruce Chatwin. Los cuadernos Moleskine se describen en sus propios folletos como herederos y sucesores del cuaderno legendario usado por artistas y pensadores de los 2 últimos siglos. Las palabras claves son herederos y sucesores, ya que la empresa Moleskine se fundó en 1997 y basa sus cuadernos en una descripción que aparece en los diarios de Chatwin. 1 de cada 5 surcoreanos se apellida Kim y 1 de cada 10 Park. La pizza con piña se inventó en Canadá. La ensalada César no tiene nada que ver con Julio César. La inventó el italoamericano César Cardini en México. La duración típica de una canción de rock era de 3 minutos. Esta duración estándar se debía a que en los primeros singles de vinilos no se podía grabar más por cada cara. Con la llegada de los discos de 33 revoluciones por minuto, músicos como Bob Dylan empezaron a grabar canciones más largas. Cabot Cove era el pueblo en el que transcurría la serie Se ha escrito un crimen. Según un estudio de la BBC, esta pequeña localidad de Maine, en Estados Unidos, con tan solo 3.650 habitantes, sería el municipio con el índice de asesinatos más elevado del mundo si tuvieran lugar todos los sucesos que ocurrían en la serie. Los personajes de Star Trek se teletransportan porque los productores querían ahorrarse el presupuesto de lo que costaría filmar los aterrizajes y despegues. En Muere otro día, James Bond, por aquel entonces interpretado por Pierce Brosnan, está en la playa con unos prismáticos y un libro sobre pájaros. Cuando Halle Berry sale del agua y entablan conversación, él le explica que es ornitólogo. Ian Fleming
autor de las novelas de este agente secreto bautizó al personaje con el nombre de un ornitólogo que había escrito un libro sobre aves caribeñas. El James Bond que ha matado a más agentes enemigos es Pierce Brosnan, seguido por Daniel Craig. Para lograr el ruido de la respiración de Darth Vader, un técnico de sonido se grabó a sí mismo respirando con un equipo de buceo. Al final de La jungla de cristal, Alan Rickman muere al caer de un rascacielos. En el rodaje, lo dejaron caer desde casi 8 metros de altura. Le dijeron que lo soltarían a la de 3. Lo hicieron a la de 1, sin avisarle. De ahí esa cara de susto perfecta. La expresión hacer luz de gas viene del inglés gaslighting. Todo viene de una obra de teatro de Patrick Hamilton y luego película de 1940 y otra en 1944 llamada Gaslight, luz de gas. En esta obra, un hombre intenta hacer creer a su esposa que se está volviendo loca. Hay unas 7.000 lenguas vivas, más de 750 son lenguas papuanas, todas habladas en Papúa Nueva Guinea e Indonesia, por unos 8 millones de personas. Pocas de estas lenguas tienen más de 50.000 habitantes y muchas solo cuentan con unos centenares. El finlandés es una de las pocas lenguas europeas que no pertenecen a la familia del indoeuropeo, como el estonio y el húngaro. Es una de las lenguas finougrias y tiene fama de ser muy difícil de aprender. Por ejemplo, el latín tenía 6 casos gramaticales: nominativo, acusativo, dativo, ablativo, vocativo y genitivo. El alemán tiene 4, pero el finlandés tiene 5, y hasta los finlandeses bromean con lo difícil que es aprender su lengua. Los cacahuetes son legumbres y no frutos secos. Su fruto está en una vaina que contiene las semillas, igual que ocurre con los guisantes, las judías, las lentejas y los altramuces. Las cícadas o cigarras, unos insectos parecidos a las langostas, tienen ciclos reproductivos que siguen números primos, es decir, cada 13 o 17 años, pero no cada 15 o 16, por ejemplo. Esto minimiza el riesgo de que estos ciclos sean rastreados por depredadores y propicia además que sus poblaciones no se solapen. El aluminio es el tercer elemento más frecuente en la corteza terrestre, pero no se aisló hasta 1825. Se encuentra en forma de bauxita, de la que extraer el metal era muy difícil hasta que se dio con un proceso sencillo y barato en 1886. Hasta entonces, este metal era más caro que la plata y el oro. Napoleón III tenía una cubertería de aluminio, por ejemplo, y en 1884 se cubrió la pirámide del monumento de Washington con este metal. Joseph Gayeti patentó el papel higiénico en 1857. Cada lámina de papel tenía una marca de agua con su nombre. Aunque es un dato casi imposible de calcular de modo fiable, según un estudio publicado en 2011 ha habido, en toda la historia y en total, 108.000 millones de personas, Homo sapiens. El 4 de agosto de 1922, el servicio telefónico de Estados Unidos y Canadá se interrumpió durante 1 minuto, en homenaje a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, que había muerto 2 días antes. Bell también era el fundador de la primera empresa telefónica. Cuando Abdullah, rey de Arabia Saudí, visitó Escocia en 1998, no se esperaba ir de paseo en coche con la reina Isabel II como conductora.
Abdullah se mostró bastante intranquilo, dado que en su país las mujeres no pueden conducir y, además, la reina cada vez iba más deprisa. Al final le tuvo que pedir que frenara un poco. Una persona tiene más de 1460 sueños al año. Los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra. El corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto. Los ojos de las abejas tienen un cierto tipo de pelo. Parpadeamos más de 10 millones de veces en un solo año. Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años. Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adultos solo tenemos 206. Un topo puede cavar un túnel de 100 metros de largo en una sola noche. El corazón humano late más de 10.000 veces, 100.000 veces en un solo día. Los delfines duermen con un ojo abierto. Thomas Alva Edison tenía miedo a la oscuridad. El elefante es el único mamífero que no puede saltar. El polvo que tienes por casa está compuesto en un 90% por células muertas. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Los primogénitos son más propensos a ganar exceso de peso que los hijos que nacieron después de ellos. Algunas personas solo necesitan 4 horas de sueño por la mutación del gen HDEC2, que regula la duración del sueño y la vigilia, reduciendo la cantidad de tiempo de descanso que necesitamos cada día. Las hojas de aloe vera contienen espinas en los bordes para tolerar la sequedad y almacenar el agua que necesitan para vivir. El organismo más grande del mundo se extiende unas 880 hectáreas y se trata de un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregón, Estados Unidos. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la corteza terrestre, ubicado en el occidente del Océano Pacífico, y alcanza una profundidad máxima conocida de 10.994 metros. El planeta Tierra es el 5º planeta más grande del Sistema Solar, superado por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hay un río en las profundidades de la Amazonía peruana que está a punto de hervir, generando vapor en la selva. El lugar más frío es la Antártida. En invierno las temperaturas pueden descender hasta alcanzar los menos 73 grados centígrados. La Antártida cuenta con el 70% del agua fresca de la Tierra. Existe un desastre natural llamado erupción límnica o fenómeno del lago explosivo, y sucede cuando dióxido de carbono hace una erupción de las profundidades de un lago, asfixiando a la flora, fauna y población humana.
Hay cerca de 200 cuerpos congelados en el monte Everest. Si ves alguna serie con risas enlatadas, lo más probable es que estés escuchando a gente muerta reír, pues las grabaciones realmente son viejas. Se supone que dentro de 4.000 millones de años nuestra galaxia chocará con la galaxia Andrómeda. Si duermes las 8 horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años habrán pasado 33 años dormido. El agua es el principal regulador de temperatura del planeta y de nuestro cuerpo. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. El cuerpo humano contiene, en promedio, unos 37 litros de agua. El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo después de Estados Unidos. Los primeros despertadores eran personas. Su trabajo consistía en despertar de madrugada a los trabajadores para que llegaran a tiempo a sus fábricas. Las primeras almohadas eran de piedra y servían para alejar nuestras caras de los insectos a la hora de dormir. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. Antiguamente eran moradas por fuera y blancas por dentro. La primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda en el siglo XVI, para que coincidiera con el color de la Casa Real holandesa. La miel es el único alimento que no se pudre. Para hacer 1 kilo de miel, una oveja debe recorrer 4 millones de flores. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Las jirafas sí emiten sonidos, pero en una frecuencia demasiado baja para ser escuchada por el oído humano. Los peces también toman agua y tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Los camellos son capaces de beber más de 100 litros de agua de una sola vez. Los osos hormigueros comen alrededor de 35.000 hormigas al día. El cuerpo humano tiene 639 músculos en total. El número de pestañas del párpado superior oscila entre las 150 y 200. En el párpado inferior tenemos entre 80 y 90 pestañas. Se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100.000 kilómetros de venas, es decir, 2 veces y media la circunferencia terrestre. El corazón late unas 115.000 veces al día, esto es, una media de 80 veces por minuto o unas 42 millones de veces al año. Cada persona segrega entre 1 y 2 litros de saliva al día. En Júpiter y Saturno, la lluvia está hecha de diamantes. La trompa de un elefante tiene 40.000 músculos. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. El chocolate contiene feniletilamine, PEA, una sustancia natural que es la que estimula en el cuerpo la acción de enamorarse.
La piel de un oso polar es en realidad negra. Su pelaje tampoco es blanco, sino más bien claro. El tiburón es el único pez que puede guiñar ambos ojos. Febrero de 1865 es el único mes en los registros históricos que no tuvo ninguna luna llena. La silla eléctrica fue inventada por un dentista. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. ¿Sabías que compartes tu fecha de cumpleaños con al menos otros 9 millones de personas en el mundo? El músculo más fuerte del cuerpo es la lengua. Estornudar con los ojos abiertos es imposible. El tiempo de espera medio hasta que nos dormimos es de 7 minutos. Ojalá. Einstein en su niñez no hablaba fluidamente y sus padres pensaban que tenía un problema. Ningún pedazo de papel puede ser plegado a la mitad más de 7 veces. Venus es el único planeta que gira en sentido horario. Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. Si pones un huevo en medio de 2 móviles encendidos, lograrás que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza un jueves tiene un martes 13. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Si por alguna razón el sol dejara de emitir luz, en la Tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. La fecha en las botellas de vino es la fecha en la que la uva fue cosechada y no la fecha en que fue embotellado tal vino. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya. Tiene 74 letras. Los murciélagos siempre dan la vuelta a la izquierda al salir de una cueva. Una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. El graznido de los patos no genera eco. Al igual que los humanos, los perros y gatos también son diestros o zurdos. Para mantenerse despierto en las mañanas son más efectivas las manzanas que la cafeína.